Hola a todos, un saludo muy especial, mi nombre es Joan, bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. Realmente muy feliz, muy contento de estar aquí. Sin embargo, tengo que decirles que sigo enfermo. Lady me sigue cuidando, pero seguimos enfermos, ¿vale? Seguimos con dificultades. La gripa o la gripe, como algunos lo conocen, me ha dado bastante duro últimamente. Yo estaba saliendo de una, no sé si recuerdan, estaba saliendo de una gripa y como que parecía que estaba terminando y arranqué una nueva. Realmente esto parece ser inagotable, parece ser un loop eterno en el tiempo, en donde vuelvo e inicio todo. Y el problema mío, chicos, es que yo sufro de sinusitis y ya es crónica. De hecho, tengo orden ya pronto de tener cirugía porque me cuesta trabajo respirar por la nariz y cuando me tapo completamente por la gripa, pues aún peor. Así que voy a tratar de hacer este podcast lo más rápido posible, lo más sencillo posible. Hoy nos vamos con el episodio número 18. Y vamos con un breve poema de C.S. Lewis. Yo nunca les había contado en el podcast. Posiblemente si vas a YouTube y buscas mis reviews de C.S. Lewis, y de hecho estás súper invitado porque hay más libros de Lewis recientemente colgados en mi canal de opinión y pensamiento. Nunca había leído el poemario de Lewis. Creo que de hecho aparte de este tiene otro. Y muy posiblemente voy a hablar sobre un poema de Lewis para reflexionar sobre algunas cuestiones. Y es que hoy, curiosamente, en el grupo de Fe Razonable de la TAM, de mis amigos de líderes de capítulos, de instructores de capítulos, hablábamos sobre Lewis. A unos no les gusta Lewis, a otros nos fascina Lewis. Gracias a Lewis, por ejemplo, yo pude salir a flote un poco en mi fe en medio de mi universidad, en fin. Así que y de hecho el podcast está destinado precisamente, el nombre de este podcast, de este y otros mundos, es parte de un ensayo de Lewis, de un libro que se llama De otros mundos, o de este y otros mundos, que son ensayos de Lewis. Así que yo dije, vamos, hoy no voy a profundizar mucho en muchas cosas, me voy a tomar solo unos minutos por mi estado de salud, pero quiero ser sustancioso. Y me gustaría simplemente comentar sobre la oración. Y es que a mí casi se me dificulta mucho orar. De hecho, hay una canción que escribí hace mucho tiempo, eh, que decía que hay momentos en donde ya no sé más que orar. Sí. Eh, Estoy delante de la cámara y puedo hablar un montón de cosas. Puedo estar en un debate y puedo hablar de muchas cosas. Eh, Sí, aunque tengo que aceptar que en lo privado de mi casa no soy muy hablador, soy de hecho más callado. Pero cuando hablo con Dios, cuando me acerco a la oración, tengo muchos problemas para orar. O sea, si hay uno de los temas en los que yo creo que mi vida es más débil es en la oración. Y lo acepto. Eh, Soy bueno, o mínimo considero que soy muy bueno leyendo la Biblia. Pero orar se me dificulta, no entiendo por qué. Sinceramente no entiendo por qué. Pero pensando en la oración, en este episodio ambientado sobre la oración, quería leer un poema de Lewis sobre la oración y quería comentarlo con ustedes un poco y tal vez reflexionar en algo sobre quién quita tengamos algo que pensar sobre esto, ¿no? Sobre esto muy importante. Déjame te leo este poema de Lewis de la siguiente manera. Se llama Oración. Sí, así se llama, Oración, ¿vale? O sea, no es un título simplón, sino que por leer ese título, o sea, cuando lo leí ahorita recientemente que me estaba preparando para dar clases, dije, voy a grabar el podcast de la próxima semana, precisamente para los chicos, para la gente que me escucha, pero no tan analógico, sino más cortico, sobre algo que creo que todos queremos alcanzar y es una vida de oración, ¿verdad? Lewis escribe lo siguiente, este poema. Señor,
Dicen que cuando parezco estar hablando contigo, como no respondes, es todo un sueño, uno imitando a dos. No les falta razón, pero no como ellos imaginan. Más bien, yo busco en mí mismo las cosas que quería decir. Y mirad, los pozos están secos. Entonces, viéndome vacío, tú abandonas el papel de oyente y a través de mis labios muertos respiras y pones en palabras pensamientos que nunca conocí. Y así, ni tienes que responder, ni puedes, pues mientras que parece que hablamos dos, tú eres uno por siempre y yo un soñador. No un soñador, sino tu sueño. ¡Wow! Es de mis poemas favoritos de Lewis, de este libro. Bueno, en YouTube no, en Spotify no lo van a poder ver, pero se llama Mientras cae la ruina y otros poemas. Es bellísimo. Después les voy a compartir sobre el poema de Mientras cae la ruina. Y para reflexionar en esto, es una oración supremamente sencilla, ¿sí? Volver a pensar en una oración sencilla, volver, por ejemplo, a usar ciertas oraciones sencillas, nos van a ayudar a conectarnos con Dios. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, ir a los salmos y repetir un salmo una y otra vez. No como quien repite banalidades y se habitúa a ellas, sino porque como quien necesita repetir un ejercicio para aprenderlo. Y no ha sido fácil. No hay días que te digo, no hablo con Dios un poquito. Aunque creo que cuando estudias la Biblia puedes estar orando de alguna manera. Y recientemente tuve que levantarme muy temprano antes de ir a un culto, a cantar, a dirigir y entregar todo a Dios. Tuve que encerrarme aquí en mi habitación, en mi estudio una mañana y orar. De verdad necesitaba orar, leer un pasaje y orar y decirle, Señor, perdóname, mira lo que he hecho. O Señor, dame las fuerzas, mira lo que me ha faltado. Mira, Señor, he desesperado. Mira, las últimas noches no he dormido, estoy fatigado. Mira, Señor, mi salud. Pero cuando esta oración deja de ser un listado de peticiones, es cuando más aprendemos a orar. Y me refiero que las oraciones eficaces tienen que ver con un corazón eh, honesto y sincero delante del Señor, que diga lo que siente. Y Lewis, interesantemente, dice eso, mira, no es como quien está soñando, sino que yo soy tu sueño. O sea, la oración honesta nos lleva a tener un cambio profundo. La oración eficaz, la eficacia, perdón, de la oración no se encuentra en que Dios responde a la oración, sino que hay un cambio en nosotros. Y es lo que quiero que entendamos hoy. Mucha gente dice que Dios no existe porque si tú oras, Dios no hace nada de lo que se supone iba a hacer. Si alguien no cree en Dios y dice, ora por la gente con cáncer y mira cuánta gente se, uh, se muere igual de cáncer, ¿no? Si fuera real, contestaría las oraciones. Y eso te puede llegar a confrontar mucho. Pero si te pones a pensar un poco, no interesaría si Dios responde una oración o no, si esa oración nunca tuvo un cambio en nosotros. O sea, si nunca tuvo un efecto en nosotros. Sería una oración que no es eficaz. Y es lo que Lewis está diciendo, ¿no? Es lo que Lewis de alguna manera está explicando. Me encanta este segundo párrafo cuando dice, entonces viéndome vacío, o sea, cuando Dios me ve vacío, tú abandonas el papel de oyente, Dios deja de oír, y a través de mis labios muertos respiras y pones en palabras pensamientos que nunca conocí. Es una completa brutalidad, en serio. Es bellísimo. No entiendo por qué yo no lo había subrayado de esta parte. Y termina diciendo, y así, ni tienes que responder ni puedes. Pues mientras que parece que hablamos dos, tú eres uno por siempre. Y yo no un soñador, como iniciamos el poema, sino tu sueño. O sea, me siento tan
eh, unido a ti en este momento, que tú pones palabras de vida en mí. Y me acuerda mucho a las palabras del salmista, cuando dice, rebosa mi corazón palabra de verdad, palabra que agrade al Señor, ¿sí? Eh, Repon en mi boca palabras que desees escuchar porque no las tengo. ¿Qué puedo decirle al Dios ontológicamente suficiente, al Dios omnipotente, al Dios que todo lo puede, que todo lo oye, que todo lo sabe, que todo lo escucha? ¿Qué le hace falta a Él que yo pueda darle? Nada. Esa es la respuesta, no hay nada. Y la oración en todo caso lo que hace es convertir a un pobre corazón, a un pobre corazón, en un corazón que se derrama delante de Dios de una manera eficaz. Una manera eficaz. Y eso es lo que yo quiero con mi oración en todo caso. Eso es lo que yo deseo lograr con mi oración. Deseo que Dios se manifieste en mi vida, no porque contesta mis oraciones, sino que hay un cambio en mí. Y precisamente acercándome a Dios estos días y tratando de orar, no son oraciones extensas, he sentido que las cargas disminuyen, ¿sí? Que hay un cambio hasta de actitud. No lo confundan con coaching o motivación, porque no le pondría esa palabra. Pero sabes que Dios te escucha, pero que Dios te ha alentado a decir palabras de verdad, palabras dignas de ser escuchadas, palabras dignas en muchos momentos de ser repetidas. eh, y empiezas a sentir que Él mismo interviene en la oración, que Él mismo interviene en ese momento y te impulsa a decir más cosas, más cosas, más cosas, a derramar tu corazón delante de Él. Cuando yo leo la Biblia en el Antiguo Testamento, veo como Dios constantemente está ayudándole a sus siervos a hablar. Uno de sus profetas les dicen, ¿y si yo voy, qué voy a decir? ¿Cómo voy a defenderme? Y Dios dice, pondré en tu boca palabra de verdad. ¿Sí? En otro pasaje se dice que a un profeta Dios le puso carbón hirviendo, obviamente es una metáfora, pero en su boca para que hablara fuego. Que Dios puso las palabras que necesitaban. Ahora Pablo, por ejemplo, menciona en una de sus cartas que cuando estaba frente a Agripa fue Dios el que lo guió para hablar lo que tenía que hablar. Entonces, cuando vamos a la oración, hay que dejar de pensar que la oración es simplemente un listado de peticiones que tenemos delante de Dios para que Él nos conteste. Creo que como Lewis podemos hacer ese ejercicio. ¿Por qué no escribir nuestras oraciones en el día? ¿Por qué no escribir pequeñas oraciones que mañana nos ayudan a repetirlas y al repetirlas podremos llegar a entenderlas mejor? Esto es supremamente bello, esto es supremamente hermoso y realmente creo que si logramos de alguna manera articularlo de una manera más eficiente, de una manera no tanto como original, sino de una manera racional en todo caso, pero en el espíritu, la oración va a fluir simplemente como cuando conversas entre enamorados, quien realmente ama no está esperando nada a cambio, sino quiere decirle a la otra persona cómo me hace sentir, ¿sí? Cómo tu presencia hace que se conmueva mi vida delante de ti. Y eso es lo que provoca Dios en mis últimas oraciones, han sido de esa manera. Aparte de decir gracias por lo que has hecho, gracias por esto. Um, Hago caso omiso al mundo y me concentro en ti para decirte lo mucho que eres de importante para mí. Entonces he dejado a un lado poco a poco mis necesidades personales y he empezado a darle el paso a Dios al final de cuentas para que Él haga su parte, la parte que Él quiere hacer, y si no quiere hacerla, lo podré entender. Ese es el poema de Lewis, Oración, la oración. Gracias por escuchar este episodio, un episodio bien corto, pero ojalá le den mucho amor, mucho cariño, porque aunque aquí donde me ven estoy sufriendo con mi salud.
Me duele el pecho, la garganta, la cabeza, los ojos me lloran. Si me vieron llorando en la cámara de YouTube, no se vayan a impresionar. Sí, aparte de que me conmueve el tema, en efecto la gripa es tan fuerte que me hace llorar, literal. Pero no quería dejar esta semana sin podcast, así que creí que un mensaje un poquito más sencillo de lo que he venido diciendo puede aliviar un poco el despliegue que he hecho sobre ciertos temas. Así que bueno, a Jesús honra. Mira, hasta me trabé. A Jesús honra, chicos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima. Chao.